Ha habido hombres que me han preguntado, ¿y de veras a usted Dios le habló? Y yo les digo, sí. Escuché una voz que me decía, Nazón Joaquín García es mi escogido. La oscuridad de la luz del mundo es un documental que habla sobre el poder de la fe y sobre los abusos que se pueden cometer en nombre de la fe. Esta iglesia, que fue fundada en México, su base está en Guadalajara, lleva 3 generaciones de apóstoles. En este documental justamente hablamos de los abusos que los apóstoles cometieron a muchos de sus miembros, mujeres, ¿no? Miembros de la comunidad, y también busca distinguir qué es la fe de los crímenes que se cometieron dentro de la iglesia. ¿En qué se diferencia este documental de otros sobre el mismo tema? Aquí el reto era hacer que aportara a la conversación, a la reflexión, pero sin revictimizar y sin poner el foco en lo morboso. Nosotros lo que queríamos era tomar este tema, pero desde la voz de las víctimas, porque es la primera vez que vamos a escuchar a las víctimas que demandan de manera criminal a Nazón y por las cuales él está en la cárcel. Entonces tuvimos que esperar a que ellas pudieran hablar. Otra gran diferencia, a mi parecer, es que pudimos tener acceso a la iglesia y entender el punto de vista de los fieles, que eso también nos parecía muy importante, distinguir entre la fe y las personas que creen en esto de las personas que han cometido crímenes en la organización religiosa. ¿Cómo apartarse del tono sensacionalista en un caso así? Era muy importante que las voces dentro de la película tuvieran agencia en la historia, que tuvieran que ver con la historia, ¿no? Que no fuera nada más gente que lo observa desde afuera. Nos dimos cuenta que todo lo que se hablaba de la iglesia afuera, pues era desde afuera, ¿no? Y sí fue un trabajo muy arduo para poder construir una confianza para entrar a la iglesia. Encontramos pues en su voz, que era muy importante tener su voz también, para poder tener un debate dentro de la película, porque nosotros siempre hemos querido hacer cosas más balanceadas, que el público pueda tomar sus propias conclusiones de lo que está pasando, de las cosas positivas y las cosas negativas de una doctrina, por ejemplo. Ese es un tema muy delicado, el del abuso sexual y más del abuso sexual infantil, porque Nazón estuvo demandado por abuso sexual de menores. En el caso de la oscuridad de la luz del mundo es muy diferente, porque nosotros sí creemos y estamos convencidos que la gente que cree en esta religión pues son personas como cualquier otra que tienen su fe, y nosotros estamos convencidos que cada quien debe de tener libertad de pensamiento y de religión, es un derecho. Y entender desde adentro en qué cree esta gente permite también que empaticemos un poco más, porque lo importante es distinguir entre la religión y el crimen que cometen en nombre de la fe los líderes. Separar perfectamente lo que es la congregación, los creyentes, los fieles que tienen una religión como cualquier otra, y los hechos que presentamos en el documental, criminales que se expusieron en una corte en los Estados Unidos y que tuvo una sentencia. Porque claro, la iglesia ha sido estigmatizada por completo, ¿no? Se lo toman como un ente, cuando pues la responsabilidad de los crímenes, pues, claro, está en la cúpula. ¿El documental llega en un momento políticamente coyuntural? El documental llega en un momento, para empezar es un momento importante porque hay todavía mucha gente que está dentro de la congregación. Nos hemos dado cuenta de la historia de la iglesia, es que ellos siempre han estado muy de cerca con el poder, siempre han tenido lazos con la política del momento, o sea, desde el PRI se venden, ¿no?, como una organización que puede llevar al voto. ¿Cuál fue el mayor hallazgo de este documental? Otra vez los investigadores fueron Carla Casillas, Alejandro Melgoza, aquí en la Ciudad de México, y pues hicieron un trabajo muy amplio que a veces no cabe en el documental. Alex, por ejemplo, se metió junto con la UIF, ¿no?, a ver todo lo que habían investigado de las cuentas, entender un poquito la magnitud del dinero que tenía la iglesia. El acceso a las Jane Does, por ejemplo, pues somos el único medio, digamos, que tiene acceso a ellas, también nos costó mucho trabajo. Claro, y entender sobre todo los números alrededor de la luz del mundo. Ellos tienen una mística en cuanto a los apóstoles, en cuanto a la cantidad, a todos los países. Las cifras que manejan están muy infladas. 5 millones de seguidores en todo el mundo, pues es demasiado con las cifras del INEGI, ¿no?, que presentaron aquí en México, que no llegan a 200,000.